Hola a todos, soy Javier Medina, soy oncólogo, me dedico a la oncología hace un mogollón de años y trabajo en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Esta idea fue una idea que surgió hace unos meses, antes de todo el rollo del coronavirus, y teníamos un formato un poquito distinto, pero bueno, hay que adaptarse. Y lo bueno que tenemos ahora es que por lo menos vais a conocer parte de nuestra casa, nuestra interioridad, porque aparte de llevar una bata también nos dedicamos a tener una vida. Hablo en plural porque voy a estar yo y también van a estar varios de mis compañeros que ahora presentaré. Esto es una iniciativa en la cual vamos a intentar tocar un tema muy importante que es la diarrea, pero no cualquier diarrea, la diarrea en el paciente oncológico. Esta iniciativa, gracias al Laboratorio Roche, nos ha permitido diseñar una estructura muy ágil para los pacientes, pero también para los familiares, y que pretende que los pacientes de oncología recuperen parte de esas ganas de disfrutar de la comida a través de consejos, de información que le podemos dar un oncólogo, una nutricionista y un cocinero de gran prestigio. Voy a presentaros al resto de mis compañeros y voy a dar paso a Bianca Muresan para que se presente ella misma. Hola a todos, buenas tardes, yo soy Bianca Muresan, soy dietista nutricionista, me empecé a especializar en nutrición oncológica hace 5 años cuando comencé la tesis doctoral en el campo de oncología radioterápica. Actualmente me dedico a la nutrición, pero desde el punto de vista de oncología médico, y superviso a todos los pacientes desde el punto de vista nutricional que están ingresados en el servicio de oncología médica del Hospital General Universitario de Valencia. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y doy paso a mi compañero Sergio, que es el cocinero de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Fernández. Hola Javier, hola Bianca. Para mí es un placer increíble poder hacer este tipo de cosas, porque no solo es hacer comida, sino que también es hacer una comida adecuada a todo el mundo. Y en concreto, como bien dice Bianca, es una comida adecuada para pacientes oncológicos y que tienen en concreto, como decía el doctor Javier también, un problema con la diarrea. Entonces vamos a hacer unos platos que estén súper happy, que estén súper ricos, que estén gastronómicamente hablando, que sean muy apetecibles, pero sobre todo que sean muy adecuados. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Así es que si os parece, Javier, estamos en tus manos, ilústranos y luego nos ponemos en marcha. Pues muchas gracias, Sergio. Mira, yo creo que voy a empezar a sentar un poco las bases de lo que queremos hacer. Estamos hablando de diarrea y muchas veces cuando vienen nuestros pacientes a la consulta o nos ven por el pasillo, el concepto de diarrea queda un poco difuminado. Entendemos de forma general la diarrea como un paso muy frecuente de heces que van con mucha urgencia, que no se pueden controlar, bien por vía normal o bien pues por una colostomía, en el caso de que se haya hecho una cirugía oncológica a nivel del colon. Es mucho más frecuente esa deposición de lo normal, pero en términos técnicos es el paso de 3 o más deposiciones que no tienen forma en más de 24 horas. Existe una clasificación y lo llevamos desde el 1 al 5 y entendemos que eso es la graduación de la gravedad. El grado 1 o 2 será más libero, normalmente vamos a intentar hacer un manejo de forma ambulante y el grado 3 en adelante muchas veces tiene la implicación de tener que ingresar en el hospital para hacer una reposición de líquido, pero de las cosas que se acompañan con la diarrea. Hay muchos tipos de diarrea y en el paciente oncológico, pues 4 grandes grupos. Podemos hablar, por ejemplo, diarrea por el propio tumor, que es lo que ocurre en el cáncer de colon. En el cáncer de páncreas hay una mala absorción y eso provoca diarrea, o los tumores neuroendocrinos que liberan sustancias y que provocan esa diarrea. El propio tratamiento oncológico, muchas veces un coadyuvante o incluso el factor principal, la quimio, los fármacos antidiana y los nuevos tratamientos de inmunoterapia, cada uno con su particularidad, producen diarrea. Esos son tratamientos generales, pero también los tratamientos localizados, como puede ser la radioterapia o la cirugía, puede ser causa de esa alteración del ritmo intestinal. Y luego tenemos otras 2 causas que son menos habituales, pero que también coexisten. Los procesos infecciosos por sobreinfección bacteriana y un poco de iatrogenia, vamos a decir, por el uso de nutriciones enterales que a lo mejor no estén de forma correcta indicadas. Ahí entrarían incluso los batidos con calorías y con proteínas que mandamos para arreglar ciertas cosas, pero que pueden, si no están bien indicados, desarreglar otras cosas.
Dentro de las múltiples causas de diarrea hay muchos mecanismos, secretoras, osmóticas, por los fármacos, por la inmunoterapia, pero al final lo que provocan es un deterioro de la calidad de vida del paciente. Y eso es fundamental porque no solo es lo que vive el paciente, lo que transmite a la familia y el deterioro de su estado general, de tal forma que eso puede tener implicaciones incluso en un estado de malnutrición. Y eso hace, a la postre, que los tratamientos que yo tengo diseñados para tratar no puedan utilizarse las características óptimas o ideales. Por tanto, es muy importante que intentemos, a la hora de hacer una planificación, tener en cuenta unos factores que favorecen la diarrea. Fundamental, la dieta, la presencia de lácteos, la lactosa, fibra, suplementos alimentarios, si ha tenido infecciones bacterianas o parasitarias o víricas previas, cómo estaba ese tubo digestivo previamente, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, un colon irritable. Cuando hay fenómenos de malabsorción, enfermedades celíacas o intolerancias a lactosa, por ejemplo, ciertos fármacos, el exceso o mal uso de los laxantes, colchicina, antirretrovirales, fármacos que muchas veces estamos utilizando al mismo tiempo que los fármacos de quimioterapia y que pueden provocar esa diarrea. Y por último, pero no menos importante, están los factores psicológicos. La ansiedad y el estrés pueden hacer que empeore ese cuadro que el paciente está presentando. Y las repercusiones, peor estado general, alteraciones de la inmunidad, disminución de la calidad de vida, los tratamientos subóptimos, y eso seguro que repercute en el pronóstico del paciente. Por hacer una pincelada voy a hablar de 2 o 3 pequeñas cosillas, como puede ser la lactosa o los prebióticos y probióticos. ¿Y qué viene a significar? La lactosa es una cosa que aparece en muchos alimentos. Realmente es un disacárido, es la unión de una molécula de glucosa y de otra de galactosa. Muchas veces aparece en la leche y por eso es el azúcar de la leche. Y es un alimento muy importante cuando las especies mamíferas tienen una cierta edad, cuando son bebés. Y, de hecho, en mucha población mundial, no en toda, pero en mucha población mundial, según nos vamos haciendo mayores, perdemos esa buena absorción de la lactosa y eso nos puede provocar una cierta intolerancia. Es verdad que ahora mismo cuando vas a comprar al supermercado hay mogollón de leches que ponen leche sin lactosa y parece que hay una moda. No todo el mundo tiene una intolerancia en nuestro medio a la lactosa, de hecho es poco habitual y que con las dosis habituales de un vaso o 2 al día, pues la mayoría de las personas en nuestro país no deberían tener ningún problema. Y el retirar de forma completa esa utilización de lactosa puede ser incluso contraproducente porque cuando vayamos a utilizar esa lactosa sí que podríamos tener un problema. ¿Qué puede provocar cuando tenemos algún problema con esa lactosa o en alguien que ya tiene una diarrea? Pues puede empeorar esa situación, aumentar el dolor, favorecer la presencia de gases, meteorismo, diarrea más severa, incluso malnutrición. Es verdad que cuando tenemos una diarrea se han ensayado varias estrategias para intentar controlarla y una que llevamos toda la vida escuchando es que intentas no tomar leche y que lo sustituyas por otras sustancias, como puede ser yogures o el queso de Burgos, de esa consistencia. Y tiene su fundamento. El tema de la lactosa, por estudios que se han hecho en otras patologías, pocas veces en pacientes oncológicos, nos dicen que la presencia de lactosa en esas circunstancias de diarrea pueden empeorar la presencia de diarrea. Pero es verdad que no tenemos suficientes datos concluyentes para decir que hay que prevenir no utilizando alimentos que tengan lactosa. ¿Vale? Por afinar un poquito, hay 2 palabras que suenan muy parecidas, pero que no son iguales, que se llaman probióticos y prebióticos. Suena igual, pero no es para nada igual. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando los administramos en la cantidad adecuada tienen un efecto beneficioso sobre la salud del huésped. Esos microorganismos tienen que tener una particularidad, que ser no patógenos, no tóxicos y además estar en la medida de lo posible libre de efectos secundarios. No vale bacterias como una salmonela para entenderlo como un probiótico. Y las especies más habituales son tipos de lactobacillus y bifidobacterias, que son los bichitos, los microorganismos típicos que aparecen en los yogures. Volvemos otra vez, ¿no?, al tema de la sustitución de ciertos alimentos. Pueden crear una barrera protectora, pueden reducir las molestias abdominales durante la presencia de diarrea y, en definitiva, eso hace que mejore la calidad de vida del paciente.
¿Todo es perfecto en los probióticos? Bueno, siempre nos queda una duda que todavía está por dilucidar al 100%. Estudios chiquititos pueden decir que puede tener algún problema en los pacientes inmunocomprometidos. Eso puede ser especialmente importante en determinadas etapas del manejo de la enfermedad oncológica. Hay que tener un poquito de precaución porque los datos son preliminares y no se puede ni aconsejar ni desaconsejar, pero parece que para toda persona el uso de probióticos puede ser razonable. Al contrario, los prebióticos no son microorganismos, son compuestos no digeribles que tienen los alimentos y que ayudan a que crezcan los bichitos que tenemos en el colon, las bacterias que tenemos en el colon. Y es decir, que lo que hace es generar un entorno favorable para la generación de esas bacterias normales, digamos. Probablemente Bianca nos pueda dar alguna pincelada más de estas características de los prebióticos. Y por mi parte, era la pequeña introducción que quería hacer. Doy paso a Bianca. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por esta introducción. Y vamos a abordar ahora mismo el tema de la diarrea desde el punto de vista nutricional. Como bien ha dicho mi compañero, nos vamos a enfocar en este taller sobre todo en aquellos tipos de diarrea más leve que nosotros consideramos tipo 1 y tipo 2 y son los que normalmente solemos tratar desde el punto de vista ambulatorio. Esto no significa que en grados mucho más graves de diarrea como tipo 3 o tipo 4 el paciente en ocasiones necesite incluso alguna hospitalización y ahí cambiaría todo realmente. Entonces, estas pinceladas van a ser adaptadas a estos grados más leves de diarrea que nosotros podemos controlar de forma ambulatoria. En cuanto al manejo nutricional del paciente con diarrea, los dietistas nutricionistas también tenemos en cuenta el estado nutricional previo a la diarrea, el estado actual en el que nos encontramos, si ha perdido peso, por ejemplo, ha tenido una diarrea muy crónica a lo largo del tiempo, el estado de deshidratación del paciente y también, como ha dicho Javier, a todas las patologías que además del cáncer podría tener el paciente, pues una celiaquía, una intolerancia a la fructosa, una intolerancia a la lactosa, etcétera, y por ello es muy importante el tratamiento nutricional individualizado. No hay dos pacientes iguales, por así decirlo. Desde el punto de vista nutricional, los dietistas solemos, en este caso, recomendar o utilizar alimentos recomendables y no recomendables en caso de tener una diarrea, como he dicho, más bien leve moderada, ¿no? Así que más en otros casos se podría, como he dicho, jugar con todas estas recomendaciones para que nadie se lo tome todo a rajatabla. Nosotros clasificamos los alimentos, en este caso, en función de la cantidad de grasa que presentan, de si tienen o no lactosa, como bien ha dicho Javier y ya lo ha explicado, y también la cantidad de fibra. Por eso vamos a separar y luego explicaré el papel de la fibra, por qué un tipo de fibra sí, por qué otro tipo de fibra no, pero primero vamos a separar dos grandes grupos, alimentos recomendados y alimentos no recomendados, por si en algún momento os puede servir a la hora de ir a hacer la lista de la compra o intentar cocinar platos en casa adaptados a la diarrea. Desde el punto de vista de los alimentos recomendados, se utilizarían todos aquellos de origen animal que no sean muy grasos. Por ejemplo, las carnes blancas, pollo, pavo, conejo, se podría utilizar perfectamente. Los pescados, tanto blancos como semigrasos, ¿vale? Se podría utilizar, pues, por ejemplo, se podría utilizar la lubina, se podría utilizar, incluso la sepia, los cefalópodos, según un poquito la tolerancia de cada persona. Se podría utilizar todos los alimentos más o menos blancos o semiblancos. Después podríamos utilizar los huevos en cualquier técnica culinaria menos los fritos. Desde el punto de vista de los cereales, se prefieren aquellos cereales que no sean integrales y también los tubérculos, como por ejemplo la patata, el boniato. Desde las nuevas tendencias han surgido algunos pseudocereales, como por ejemplo la quinoa, que también se podría utilizar, el maíz, que es un cereal de por sí, que también sería apto en este caso. Y bueno, la fruta y la verdura va a depender un poco de la cantidad de fibra que presente. Puedo decir que la fruta que más se recomienda sería el plátano, sería la manzana sin piel y sería el melocotón en almíbar. Y desde el punto de vista de la verdura, la que más utilizamos en consulta es la zanahoria,
por ejemplo, el calabacín, la calabaza, la judía verde sin las hebras o la berenjena. Y esto lo podríamos ampliar o quitar según el tipo de diarrea que tiene el paciente. En cuanto a los alimentos no recomendados, siempre vamos a intentar eliminar aquellos más ricos en grasa. Por ejemplo, los pescados muy grasos, a diferencia de los pescados semigrasos, como he dicho antes, o blancos. Las carnes rojas o los despojos o los nudillos o los embutidos, por ejemplo, que son alimentos muy ricos en grasa. Después, desde el punto de vista de los alimentos de origen vegetal, las legumbres y los frutos secos. Y todas aquellas frutas y verduras que no he nombrado anteriormente. Y, por supuesto, los alimentos que contengan lactosa, esto sí que va a depender un poquito de la tolerancia del paciente. Eliminaríamos al principio las leches, por ejemplo, se pueden sustituir por unas bebidas vegetales, por si en algún momento nos apetece tirar mano de estos productos. Y bueno, por supuesto, todos los alimentos picantes e irritantes que en nutrición se llaman, que serían pues condimentos muy fuertes, el café, el alcohol, las guindillas, las pimientas, unas salsas muy especiadas, etcétera. Y no sé si bueno, me dejo algo más, seguro que sí. De todas formas, cuando cocine mi compañero, seguro que podemos dar todavía más recomendaciones. Y os voy a contar un poquito el tema de la fibra, porque esto es algo que seguro que os va a sonar en algún momento para que lo entendáis fácilmente. Los alimentos de origen vegetal tienen dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra, por así decirlo, es la parte comestible de las plantas que no se digiere en nuestro organismo ni se absorbe. Entonces, es una parte que nosotros sí que podemos ingerir, pero no la vamos a digerir ni absorber. Y hay dos tipos de fibras, se clasifican así en función un poquito de si es una fibra fermentable por unas bacterias intestinales que nosotros tenemos en el intestino o no fermentable. Es decir, si las bacterias nuestras la van a poder fermentar o no. O también de su capacidad molecular, de cuánto de grandes son sus moléculas y también de su capacidad de absorción de agua. Y seguro que a todos os suena la hemicelulosa, la celulosa, la pectina, la lignina, etcétera. Son componentes de la fibra. Nosotros en diarrea tipo 1 y tipo 2 normalmente utilizamos aquella fibra soluble. ¿Por qué? Porque es la fibra que tiene la capacidad de retener el agua y hacer que se cree realmente el bolo fecal, ¿vale? Mediante una solución viscosa, que es la que he dicho que, por ejemplo, estaría en la manzana. Pero ojo, porque la manzana con piel tiene fibra insoluble, que es la que normalmente utilizamos cuando tenemos estreñimiento, que es la que tiene el efecto contrario, que es la que va a crear el movimiento intestinal y nos va a ayudar a crear el bolo y la que primero se quita en diarreas. Por tanto, tenemos, por ejemplo, la misma fruta en este caso, que es la manzana, para que lo entendáis, y tiene dos tipos de fibra. Fibra soluble, que es la pectina, que estaría en la parte de dentro de la manzana, pero la parte de fuera es la insoluble. Entonces, por eso hacemos la adaptación, en este caso, de utilizar una manzana sin piel, preferiblemente al horno en casos de diarrea. Además, quería decir que bueno, pues que todo esto se puede ir adaptando y hay pacientes que tenemos que quitar la fibra del todo. No podemos utilizar ni fibra soluble ni fibra insoluble. Estos serían los casos más graves de diarrea. Pero bueno, todo se puede moldear. Solo por si no lo habéis entendido bien, la fibra insoluble estaría presente en los cereales integrales, el grano entero, en las verduras de hoja muy verde, en todo lo que son, bueno, sí, el trigo integral, la pasta integral, etcétera, y las pieles de las frutas, por así decirlo. Entonces, toda esta parte se puede modificar, podemos hacer modificaciones. Y bueno, con esto me gustaría saber qué es lo que vamos a cocinar hoy y qué ingredientes tenemos, Sergio, para hacer esta receta. Bueno, Bianca y Javier, gracias por todo lo que habéis dicho. Javier, me has ilustrado muchísimo en este mundo, porque claro, yo cocino y me he dado cuenta que lo que tú nos estás comentando es que también el rollo happy y el rollo de que las personas tienen que comer
bien, que tienen que estar fuertes, es interesante. Y Bianca, me has centrado muchísimo en todos los productos. Y claro, no solo en los productos, sino que también me dices que tienen que tener piel o que no tienen que tener piel. Entonces me parece que es bastante interesante. La receta que vamos a hacer hoy no os fijéis como una receta, sino fijarlo como un concepto. Vamos a utilizar verduras, vamos a utilizar un pescado, pero pensar que esta misma receta la podríamos hacer perfectamente con una carne que no tenga grasa. Por ejemplo, como bien ha dicho la doctora Bianca, pues podríamos poner una carne que no sea grasa, pues podríamos hacerlo perfectamente con pollo, podríamos hacerlo perfectamente con un pavo, con un cordero, ¿vale? Que tiene un poquito más de grasa, pero que tampoco tiene mucha grasa intramuscular, o sea que lo podríamos hacer. Si os parece, como yo tengo aquí todos los ingredientes, lo primero que voy a hacer es enseñaros los ingredientes que vamos a utilizar en este caso, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, ya tengo aquí un montón de ellos, y en concreto, por ejemplo, había pensado en estos dos, Bianca, Javier, a ver qué os parecen, luego me vais comentando. Aquí tengo unas judías verdes y tengo una calabaza que me parece que están espectaculares. Y esto va a ser parte del guisote que le vamos a poner a esta lubina, porque hoy en concreto vamos a hacer lubina. Esto va a ir para acá. Me has comentado también que, claro, es muy importante el sabor, es muy importante. De hecho, yo creo que el sabor es tan vital que parte de las recetas las tendríamos que hacer tan sumamente sabrosas que nos apetezca comérnoslas. Pero no solo a la persona que tenga diarrea, sino a todas las personas que hay en la familia, porque va a ser una receta que está bien rica, está bien sabrosota y está muy adecuada a esto. Y aquí tenemos un poquito de zanahoria, simplemente. Aquí tengo un poquito de bulbo de apio, que es otro, no es el apio, es una especie de tubérculo también. Tengo un poquito de manzana, que en este caso está con piel, pero que luego la pondremos sin piel, porque el rollito crunchy que le queremos dar al pescado va a llevar un poquito de manzana. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando lleve ese poquito de manzana? Cuando tú te comas el pescado, en la boca vas a tener un sabor de pescadito rico, pero te va a venir el rollo crunchy y el rollo fresco de la manzana, pelada, precisamente para que no tenga esa fibra insoluble que hacía ahora alusión Bianca. Y esto luego me lo comentas, pero había pensado un poquito de jengibre, un poquito solo, porque tenía un poquito de gustirrinín así en la boca, pero ya está. Y claro, estamos hablando de la cantidad de aguas que se pierde mucha agua. Entonces, ¿por qué no hacemos un plato que ya dentro de su composición tenga líquidos? ¿Por qué no hacemos una sopita muy ligera? Os lo voy a enseñar a todos, porque es muy ligera de verduras con patata, pero acompañarme, porque nos vamos a ir aquí y vamos a hacer esta receta. Venid por acá. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes. Los tengo aquí a todos y tenemos aquí un pequeño fuego por no irme ahí atrás. Y lo primero que vamos a hacer es prepararlos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en esta sartén? Lo primero que voy a hacer es darle un golpe a este trozo de pescado, que como veis es lubina. ¿Vale? Es una lubina que estamos aquí, tenemos la colita. Y fijaros que estas dos piezas son diferentes, pero en realidad son la misma pieza. ¿Por qué es la misma pieza? Porque lo que hemos hecho ha sido doblarle un poquito la colita esta, ¿vale? Que luego lo veréis, para dejarla de esta manera, no de esta que parece una colita. Pero lo vais a ver ahora mismo porque os lo voy a mostrar. Y es muy sencillo. Y lo primero que es en la sartén donde voy a hacer las verduras, la lubina. Mirad. Lo primero que hemos hecho. Con esto, cogemos un cuchillo y mirad, la piel, lo que hacemos es que le quito un porcentaje pequeño de piel. ¿Vale? Tiro un poquito hacia adelante, le quito un porcentaje de piel y cuando yo creo que está el trocito que yo quiero, corto esta piel. ¿Vale? Esta piel ya se la he quitado, esta la desestimaré y lo que hago es un pequeño corte, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Porque esto lo que va a hacer es que el punto de cocción del pescado sea mejor, porque esto es más fino que esto de aquí. Entonces, ¿cómo le doy yo el punto de cocción para que sea todo igual? Porque todo esto es importante. Pues fijaros, le voy a dar simple, espero no cortarme aquí encima, porque esto sí no se hace. Pero bueno, le vamos a dar aquí un pequeño corte, ¿lo veis? Y lo que hago es que doblo la cola hacia adentro. Y de esta manera, en lugar de tener una colita, lo que tenemos es un cuadradito que me va a aguantar muchísimo mejor la temperatura. Que esto es un poco lo que busco. Bueno, pues estos dos trozos es lo primero que vamos a dorar. Aquí. Y lo único que vamos a hacer para dorarlo, vamos a esperar que esté caliente la sartén, que todavía no lo está, pero vamos a esperar un pelín. ¿Qué es lo que voy a hacer con el resto de ingredientes? Con las patatas, con las judías verdes, con la calabaza, lo vamos a cortar todo fino, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas judías verdes, para esas dos raciones, para esa ración, lo que vamos a hacer es quitarle las puntas lo primero, porque Bianca, hablabas que no querías que tuviera fibras. Ya he cogido yo unas judías verdes que no tienen fibra, o sea, directamente son unas judías verdes que no tienen fibra, porque son estas redonditas, que son muy tiernas, que son las que vamos a utilizar. Desestimo las puntitas y lo que vamos a hacer es cortarlo en trocitos pequeños. Los trocitos pequeños los vamos a guisar directamente, no los vamos a cocer. Que no sé qué os parece, pero como gastronomía tiene mucho más sabor, porque al no cocerlas
no comparte el sabor con el agua y tiene mucho más potencia el guiso. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente cortarlo. No tenemos judías verdes, podríamos utilizar tirabeques, podríamos utilizar la verdura que nosotros quisiésemos. Lo que pasa es que esta verdura verde es como muy agradable, no las judías verdes. ¿Podríamos utilizar calabacín? Sí. Bianca, por ejemplo, ¿qué onda sugieres si no tenemos judías verdes? ¿Cuál pondrías? Calabacín, calabaza, berenjena, zanahoria, sí. No sé cómo quedaría en tu plato, pero son las verduras. Zanahoria y calabaza le vamos a poner. Perfecto. Pero bueno, no es judía verde, pero un calabacín que es verde y no tenemos aquí, pues le iría de maravilla, ¿no? Bien, nosotros ya tenemos este fueguito que ya se está calentando, que es un poco lo que yo quiero, y ya tenemos estas judías verdes que ahora les voy a enseñar todo, os lo voy a enseñar todo, no os preocupéis, ¿vale? Calabaza, tengo un trocito de calabaza. ¿Qué puedo hacer con la calabaza? Pues lo podemos hacer de 100.000 maneras diferentes, pero yo creo que si hacemos unos dados, porque también tenemos que cuidar una cosa, porque cuando las personas estamos enfermas o están enfermas, lo que tenemos que hacer es comer bien, tiene que haber un buen rollo, el momento comida tiene que ser el momento happy, y tenemos que estar todos, pues bueno, pues deseando que llegue la comida, porque en el fondo es una comida adecuada, no es una comida, no sé si opináis Javier y Bianca igual que yo, no tenemos que hacer comida de enfermos, tenemos que hacer comida adecuada, ¿no? Claro, uno de los problemas que yo siempre veo con el tema de la comida y que me cuentan mucho en la consulta es que para muchos pacientes comer es una obligación y cuando algo se convierte en una obligación es un problema, ¿no? Yo entiendo que no siempre todos los días es igual, no todos los días a cualquier persona le apetece igual, pero si lo vemos con una parte a compartir, yo creo que se hace más lúdico, ¿no? Más atractivo. Porque, doctor, ¿usted piensa que es interesante y es importante que la comida sea un momento de relax, sea un momento que te apetece? Por supuesto, no tiene que ser en ningún momento un castigo, ni tiene que ser tampoco nada. Por eso yo creo que las comidas adecuadas realmente, pero es tu comida. Que decía que la comida tiene que tener connotaciones positivas, nunca debe ser percibida como una agresión. ¿No? Tampoco, otra cosa que se escucha muy a menudo es come, 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 y si no se lo digo al médico, que no comes. Pues no debemos ser el coco tampoco, ¿no? No. O a la nutricionista. No debemos. Yo quería decir que, bueno, mi tesis doctoral y la mayor parte de mi trabajo evalúa la desnutrición en los pacientes con cáncer y hay una elevada prevalencia de desnutrición, más de la mitad de los pacientes, porque, por supuesto, ya aparece una falta de apetito y después todos los efectos secundarios, que hoy vamos a hablar de la diarrea, sabemos todos que hay muchos más. Y las principales causas de desnutrición de los pacientes se dan en nuestro hospital, en los hospitales, quería decir. Por eso es muy importante que las comidas sean lo más apetecibles posible, que nos enseñe Sergio trucos para realizar lo más apetecible posible estas ingestas. Pues mirad esto que vamos a ver ahora. Aquí tenemos unas verduras, fijaros que he cortado todas las verduras. Todas las dan un formato diferente. La patata, en concreto, la he cortado como en gajos. La he pelado, una pequeñita, y la he cortado en gajos. La zanahoria en pequeños discos, porque esto va a hacer que luego también en la boca tenga texturas diferentes. La calabaza he hecho dados, simplemente son dados de calabaza. Estos dados de calabaza también tendrán otra textura diferente. También yo estoy pensando el tiempo de dureza que tiene cada verdura y lo he hecho más grandes o más pequeños, adecuándolo a que los voy a echar todos a la vez. Fijaros, las judías verdes en pequeños trocitos, que son estas redondas. Y el bulbo de apio, que podemos utilizar bulbo de apio, podríamos utilizar cualquier otra cosa, la he hecho como en bastoncillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a coger la lubina, se llama, que es dorarla, peronarla, y vamos a hacernos la verdura sobre ese guisote, porque eso es lo que le va a dar el sabor potente. Mirad lo que vamos a hacer. A ver, lo primero, bueno, sal, Bianca, poca, ¿verdad? Más bien tirando a poca. Bueno, todo depende de la función renal de nuestros pacientes y de las patologías de la hipertensión, pero no hay ningún problema, le da sabor y el sodio, el potasio en este tipo de pacientes lo necesitamos por las pérdidas. Pues mira, lo primero que vamos a hacer aquí, ya estoy dorando yo el pescado, simplemente lo estoy dorando. Doro la piel porque la piel, si está crunchy, está muchísimo más sabor. Si la piel no tiene sabor, el pescado se va a quedar como insípido. Como norma, si cueces el pescado siempre va a tener un sabor como más neutro. Si tuestas, sube el punto de sabor, sube bastante el punto de sabor.
O sea, que es interesante que este punto de sabor que esté alto. Es decir, yo lo que estoy haciendo es simple y llanamente dorar la piel para que efectivamente tenga un poquito. Y simplemente hago esto, lo doro, le doy la vuelta. Ya lo vais a ver rápido. Aquí. Ahí está. Este ya está también. Y lo que vamos a hacer cuando pasen nada, 15 segundos, es sacarlo. Porque si yo lo saco en 15 segundos, vamos a conseguir eso, el sabor potente del pescado. Y por otro lado, lo que vamos a tener es el sabor del pescado ya en la sartén. Y aquí es donde yo voy a cocinar todas las verduras. Es decir, doro y ahora me vamos a sacarlo. Lo tengo aquí en la misma bandeja y volvemos otra vez a retirar el pescado. Ahora os lo enseño, ¿vale? Solamente ha cogido un poquito de color, pero está prácticamente crudo, porque yo no quiero que se me cocine, simplemente quiero que esté bastante crudo. Y ahora, en esta sartén, con muy poquito aceite, porque apenas le he echado aceite, voy a echar todas las verduras. Y todas las verduras van a ir de golpe. Entonces, ponemos la patata, ponemos la cala, pongo la zanahoria, ponemos el bulbo de apio y por último, las judías verdes. ¿Vale? Que bueno, pero por último, pero que las hemos puesto prácticamente todos a la vez. ¿Qué es lo que voy a conseguir ahora aquí? Que todo esto se vaya cocinando poquito a poco, se va cocinando poquito a poco, y con un sabor como bastante intenso, porque lo que estoy haciendo es rehogarlo. ¿De qué manera, si yo tengo rehogado, de qué manera puedo hacer para que suba también un poquito el sabor? De agua. Se rehoga y se cuece y se rehoga, como todo a la vez. Voy a coger simplemente un poquito de agua, ¿eh? Aquí. Que queremos poner un caldito de verduras, que yo tengo ahí un caldito de verduras, pero aquí ahora lo vais a ver, ¿vale? Yo simplemente le voy a poner un poquito de agua y fijaros lo que va a hacer aquí, ¿vale? Hace un vaporcito, que yo lo aprovecho, ese vaporcito, para que se cocine un poquito, enseguida se va el agua, concentra el sabor de la verdura y eso es lo que se denomina un glaseado. Pensar que ahora aquí tengo muchísimo más sabor. La verdura está cogiendo el sabor del pescado y encima no pierde sabor porque no comparto el juguito de la verdura con ningún líquido. No está cocida. Y aquí, ¿qué es lo que quería enseñaros? Simplemente he hecho un caldo de verduras. ¿Veis? Aquí no sé si lo vais a ver ahora. He hecho un caldo de verduras. ¿Veis? Tengo caldo de verduras y patata. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una especie de sopa cremosita, que lo que vamos a hacer es darle un poquito de textura a este plato. Cuando tú te comas el pescado, lo tengas en boca, tienes que tener un sabor que sea potente. En este caso será de las verduras, que antes un poquito de sal, y tiene que tener como una especie, una pequeña textura, porque la textura te va a ir bien a la hora de comerte, le va a dar muchísimo sabor al plato. Entonces vamos a coger unas patatitas de estas y la calabaza que tengo aquí también un poquito, y lo que vamos a hacer es triturarla. ¿Veis? Ponemos aquí, y una vez que esté todo esto triturado, entonces será cuando lo colemos, y ya vamos a tener, de esa manera, vamos a tener la sopa, una sopa de calabaza, con un tenedor mismamente, ¿eh? No os preocupéis, lo que hacemos es esto, ¿veis? Si lo vamos aquí machacando, y aquí vamos a hacernos la sopa, vamos a ajustarlo para hacerlos la que necesitemos. Fijaros, si queréis un poquito, dime, Javier. Una pregunta, me estás contando olores, sabores, texturas. Sí. ¿Qué consideras tú que es más importante? ¿Lo que se ve, lo que se huele, lo que se paladea? ¿O una suma de...? A ver, es una suma, pero, por ejemplo, una cosa que es de lo más importante, de lo que es más importante es el olor. El olor es el vehículo del sabor. De hecho, los niños se tapan la nariz, ¿no? Dice que se tapan la nariz cuando no quieren comer algo. Y es porque al taparte la nariz no lo hueles, entonces el sabor que percibes es como muy bajo, es como muy neutro. Entonces, el olor es importantísimo, importantísimo. No dejéis de hacer cosas que huelan bien, no dejéis de recordar las cosas estas vuestras de la infancia, de la niñez, no dejéis de recordar ese tipo de cosas y sobre todo emplear las especies que os vengan bien, porque por ejemplo un poquito de anís estrellado que yo le he puesto a este caldo me recuerda un toque como muy anisado que me parece que es muy interesante. Voy a salto este caldo porque vamos a volver a colar luego aquí. Pensar que todo este tipo de cosas tienen que oler bien y de hecho, Javier, Bianca, no me digáis que cuando tú estás en cualquier sitio, si llegas a casa y encuentras que el sabor, o sea, que el olor que hay en tu casa es de comida, automáticamente estás salivando. Es decir, salivar es muy importante, oler es extremadamente importante. No dejemos nunca de hacer ese tipo de cosas porque lo que quieres siempre es tener ese olor, quieres tener ese olor toda la vida porque en el fondo es lo que nos gusta. Mirad lo que voy a hacer aquí ahora porque, bueno, Javier, tú eres manchego, ¿no?
Sí, soy toledano. Bueno, Toledano de toda la vida. Toledano. Pues toledano de toda la vida, que es muy bueno ser toledano de toda la vida. Hay una cosa que es muy importante y a mí me encanta, que da mucho sabor, que da algo de color, que da un sabor increíble, que es un oro manchego, que me vas a saber tú decir qué es. Que es el azafrán. El azafrán. Bianca, sí. ¿cómo lidia aquí un poquito de azafrán? Poquita cantidad, pero lidia muy bien. Poquita cantidad. Vale, si crees que no tenemos que ponerle, no le ponemos, ¿eh? Podemos ponerlo para diarrea, no pasa nada. Para diarrea leve no pasa nada. Además así tiene un poquito de mucho más, seguro, sí, porque seguro que huele. Falta que lo pongamos, no es imprescindible que lo pongamos, ¿eh? No, pero no es imprescindible. Sí, el azafrán, el orégano, se podrían utilizar, no hay ningún problema. Sobre todo es pimienta negra, por ejemplo, el curry, todas esas especias. Eso es peor, ¿verdad? Eso es un poquito peor para la diarrea. Claro. Pues mira, aquí yo tengo esta sopita, que simplemente la vamos a poner aquí para que hierva, y lo que vamos a hacernos ahora mismo, fijaros, este pescado, que ya lo he marcado, tengo esto aquí que está súper caliente, ahora mismo esto está súper caliente. El pescado no es necesario que lo haga muchísimo más, porque lo que voy a hacer es simplemente ponerlo aquí y con el propio calor residual que tiene la olla, no necesito cocinarlo mucho más, o si necesitase cocinarlo un poco más, simplemente le das un poquito de fuego y punto. Pero fijaros que el pescado, simplemente con ponerlo aquí, que lo voy a poner, ¿vale? Lo vamos a poner y le voy a dar, unos segundos de calor, vamos a conseguir que el pescado se termine de hacer. Esto es como extremadamente sencillo. Entonces, sabemos que ya tenemos la verdura hecha, el pescado que está aquí, que está haciéndose y que está perfecto. Y ahora lo único que nos vamos a hacer es que hierva un poquito la sopa, porque tenemos aquí unas hebras de azafrán que le vamos a poner. Más que nada para que coja un poquito... Dime. ¿Qué tipo de pescado blanco o semi se podría utilizar también? Has dicho lo de la carne, pero, por ejemplo, algún otro tipo de pescado. Claro, aquí podríamos poner perfectamente lubina, podríamos poner perfectamente, que la tenemos, una merluza, un lenguado, por ejemplo, un rodaballo. Todo ese tipo de pescados son muy interesantes, porque además son carnes como muy magras. Tenemos que tener en cuenta también muchos pescados, porque, por ejemplo, la raya, que no se utiliza demasiado, la raya es perfecta. O sea, es un pescado blanco que no se pasa demasiado, que lo podemos hacer en guisitos ligeros, que va súper bien. O sea, que podríamos utilizarlo como quisiéramos, que yo creo que todo ese tipo de cosas son las que van bien para hacer este tipo de platos. Y claro, una persona que esté en un tratamiento oncológico, como estamos haciendo ahora mismo, yo creo que es perfecto que tenga un tipo de alimentación que esté correcta, pero sobre todo que te produzca happyismo, que estés happy, porque es que si no, ¿de qué manera te comes tú algo si no te apetece? Y es lo que decías, venga, que tienes que comer, que si no se lo digo al médico. Pues claro que tienes que comer, pero claro, lo que no podemos hacer es que me lo metas a cholón, porque al final tampoco lo voy a disfrutar, ¿no? Y lo que yo quiero es disfrutar a saco de mi comida, quiero disfrutar a saco de mi comida. Yo creo que ya, fíjate lo que te digo, lo tenemos todo, ¿eh? Sí, lo tenemos todo. Lo tengo todo hecho, simplemente ahora vamos a emplatar. No hemos tardado nada en hacerlo, pero no hemos tardado nada en hacerlo por una sencilla razón, porque es que la comida no se tarda tiempo en hacerlo. No se tarda tiempo en hacer. Estamos haciendo una comida que es astringente, un poquito, ¿no? Porque tiene esta verdurita, porque tenemos este pescadito, y como decíamos que nos gustaba que hubiese un poquito de manzana y que hubiese un poquito de líquido en nuestro guisote, con este caldo de verduras, que os habéis fijado que simplemente he hecho la aprovechatez de toda la verdura que incluía un poquito de patata, ahí la tengo, es una sopita muy ligera, pero que tiene un poquito de textura, que un poco era lo que buscábamos. Entonces, fijaros que ahora tan solo voy a quitar esto de aquí. Me vais a aconsejar una cosa, Javier y Bianca. ¿Dónde emplatamos? ¿Dónde queréis que emplatemos? Elijo el blanco. Blanco. ¿Blanco? Pues venga, no se hable más. Elegimos el blanco entonces todos. Es que soy fácil de convencer. Bueno, tenemos la sopita, tenemos esto, y ahora vamos a prepararnos la manzana, que la manzana, lo que vamos a hacer, que me decías, Bianca, sobre todo la manzana que no llevase piel, y claro, que no tuviese mucha cantidad. Pues eso es lo que vamos a hacer, que no tenga mucha piel y que sobre todo que no tenga mucha cantidad. Pero le va a dar el rollismo fresquito al plato, y son las cosas que están crudas con cosas cocinadas va de muerte.
Y simplemente esto lo vamos a hacer en daditos. Ahora verás. Hacemos así. Lo hacemos en daditos para que esté bien picadito, ¿vale? Que aparezca un poquito menos. Ahí. Y esto es lo que vamos a hacer. Dime. Una pregunta, Bianca. ¿Hay alguna técnica de culinaria que esté prohibida, así con mayúsculas, para alguien que tenga una diarrea de estas que estamos hablando, grado 1, grado 2, ligerita, algo que sea anatema, que nunca deberíamos hacer? ¿O se puede hacer de todo jugando con cosas? No sé. Pues, por supuesto, las técnicas culinarias que utilicen gran cantidad de grasas pues, suelen recomendarse poco. Las frituras, los fritos, los rebozados, solemos no recomendarlo en este caso. Podríamos utilizar alguna técnica como el hervido, al papillot, al horno, etcétera. Para un mismo producto, por ejemplo, un huevo, pues aquí siempre lo vamos a intentar recomendar hervido, en este caso, o en tortilla francesa, que seguro que lo pautamos muchas veces nosotros en nuestras dietas de hospital, en este caso. Lo que quería decir desde el punto de vista... Dime. Sí. Lo que quería decir además desde el punto de vista de la diarrea, por si puedo aclarar algunos conceptos más, influye mucho la textura, pero también influye la temperatura a la que nos vamos a comer los sólidos y los líquidos. No muy caliente, ¿no? Temperatura ambiente, ni muy frío ni muy caliente, tanto el agua, los líquidos como los sólidos. Y luego me gusta mucho porque estás utilizando alimentos ricos en potasio. Por ejemplo, la patata. La patata va en dos maneras, porque va en la sopa, va un poquito de patata que se ha deshecho, que es la patata que he aprovechado para pelarla. La he tirado, pero luego la he recortado un pelín más y es la que he utilizado para el caldo. Genial. Genial para las perdidas. Y ahora lo que estamos haciendo con esto simplemente es poner la cremita debajo, que tiene ese toque de azafrán, ligerito, ¿vale? Porque le va bien ese toque de azafrán. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la verdura en la parte de abajo, porque pensar una cosa también, a la hora de comer también todo tiene que ser muy visual. Y está claro que las cosas tienen que tener volumen, es decir, que no estén planas. Entonces le vamos a poner la verdurita aquí en el fondo, ¿vale? Que estará esa sopa con esa verdura que tiene mucho color, que sobre todo tiene mucho sabor, ¿eh? Porque al hacer así la verdura, si os fijáis, no la he cocido. Probar a hacerlo simplemente en casa, la verdura así, simplemente, aunque solo hagas judías verdes, con un poquito de aceite de oliva, una pizca de sal, lo tapas y una gotita de agua y le vas añadiendo y se quedan unas judías verdes impresionantes, porque en el fondo lo que necesitamos es eso, es un sabor potente, pero cuando me refiero a potente no me refiero potente ni de sal, ni me refiero potente de ningún tipo de aditivo de sabor, simplemente es el propio sabor de la verdura. ¿De mezcla de sabores en boca te refieres? Sí, potente me refiero cuando una cosa que es compleja, que es más potente, que tiene más matices, porque en el fondo los matices es lo que te hace que te apetezca comértelo, ¿no? Porque es más sencillo de comer. Vamos a poner aquí un poquito de la manzana pelada y cortada y le vamos a poner, porque tú me lo has dicho, a mí me gusta, pero bueno, lo ponemos a nivel casi de muestra, una lámina finísima de jengibre. Y sí que es cierto que esto es un plato que son verduras, pescado, que lo hemos hecho un poquito a la plancha y está terminado luego así con las propias verduras, pero luego os mandaré unas fotos para que las veáis. Pero chicos, aquí tenemos un plato que está la mar de interesante, que está súper bonito, que está con mucho color, que no lo podéis ver porque no lo puedo volcar mucho, pero tenemos un plato que está la mar de rico y que es súper interesante. Yo comer adecuado es sencillo y comida y disfrutaremos de hablaremos más. Yo creo que comer adecuado no es difícil y lo que tenemos que hacer es que toda la familia disfrute a través de un plato adecuado para una persona. No hagamos comida de enfermos, ¿vale? Cocinemos todos para que todo el mundo coma happy, que todo el mundo se coma lo mismo y que todo el mundo disfrute, que vaya más, ¿vale? Pero encima es adecuado para ti. Lo hago especial para ti, pero adecuado para todos. ¿Te puedo preguntar un postre para ese plato? Sí, claro. A mí me gusta... Por ejemplo, con manzana, el otro día me hablabas, que estábamos hablando sobre esto, me hablabas del melocotón en almíbar, ¿no? Que es tan fácil de conseguir y qué tal, pero un melocotón en almíbar, por ejemplo, yo lo que suelo hacer con el melocotón en almíbar, si hago un tartar de melocotón en almíbar, no sé si van bien los arándanos rojos secos. Regular, ¿no? ¿Me hablas de las frutas desecadas? Regular, se suelen eliminar por la cantidad de fibra que tienen. Fuera. Pues entonces, por ejemplo, lo que sí que haríamos, podríamos hacer perfectamente un tartar de melocotón
que haríamos melocotón manzana con hierbabuena. Un poquito de hierbabuena sí que se puede, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Y plátano Vale, pues también podríamos hacerlo? Claro. ¿O no? Y eso lo haríamos, que es lo que te iba a decir ahora, sobre un plátano partido a la mitad, un rectángulo de plátano, que lo hacemos a la sartén, solo, sin nada, sin azúcar y sin nada, y ponemos el plátano tostado y encima colocamos el tartar de melocotón, manzana con la hierbabuena, y entonces ya se te salta la boina 2 días llorando. Pero eso es porque te da buen rollismo y porque encima está rico, pero es que toda la familia va a querer tener, querer estar enfermito para poder comer eso. Por eso todo el mundo tiene que comer lo mismo y todo el mundo tiene que estar feliz. Javier y yo nos lo apuntamos porque no tiene nada que ver nuestras recomendaciones. Que lo único que podemos hacer es dar pues una lista de ingredientes o de alimentos que una vez cocinados, muchísimo. Claro. Bueno, pues fijaros que no hemos tardado mucho en hacer un plato desde cero, lo hemos preparado todo, quedan cosas como bastante interesantes, podemos hacer 1000 millones de cosas más y esta receta no la penséis como una receta. Esto no es una receta, esto es una manera de cocinar. Podríamos haber hecho otro tipo de verduras, como bien ha dicho Bianca, como bien ha dicho el doctor Javier, podríamos haber hecho 100.000 cosas más. Podemos utilizar pollo, podemos utilizar pavo, podemos utilizar incluso carne de conejo, porque esto mismo, una hamburguesita de conejo que no tiene grasa, pum, a la plancha con las verduritas y tal, eso estaría impresionantemente bueno también. Entonces, que podemos hacer cosas divertidas y que realmente vayamos a la comida con un ánimo diferente. No currémonos las comidas con las indicaciones de Bianca, con las indicaciones de Javier, y yo ya intentaré que seamos un poquito más happy todos, si os parece. Muy perfecto. bien. Pero, por último, los cefalópodos a mí me gustan mucho. También tiene que ver un poquito de la tolerancia. Ricos, una sepia podría ser, esto sí que tiene que adaptarse, según sí que es verdad que mejor lubina, lo que tú has dicho, mero, dorada, que son pescados blancos, pero también podría utilizarse una sepia, por ejemplo. Sí. Y es que, por ejemplo, una sepia, es que antes de decir una cosa, según lo estabas diciendo, se me ocurre cortar la sepia, porque tú sabes que si la sepia la congelas estirada muy fina y la cortas muy finita, o sea, la congelas estirada y la cortas muy fina, como si fueran tallarines, simplemente con saltearlo, fíjate, solo saltear eso, con laminitas de zanahoria muy finas, con laminitas de judías verdes muy finas, y toda la vez en la sartén lo salteas y haces como una especie de platos de noodles, pero que son sepia, zanahoria y las judías verdes, y se te salta la boina, se me ponen los pelos de punta, porque eso tiene que estar rico de verdad. Muy bien, muchas gracias por todas las alternativas. Bueno, pues ahí dejamos esto y bueno, ya sabemos que tenemos muchas alternativas. Gracias a Roche por tener este proyecto y gracias a vosotros dos, Javier, eres un máquina y bueno, pues tendremos que ir a verte a Toledo sin estar malos. Pero bueno, si estamos malos, confiaremos en ti seguro y si tuviera que comer muy adecuadamente, tendría que viajar hasta Valencia porque ahí está Bianca y seguro que tú me darías en el clavo. Así es que no podéis estar en mejores manos, señores. La verdad es que de esto va a surgir como la película, ¿no? Una gran amistad y seguro que podemos quedar para compartir otros ratos y otras recetas, ¿no? Seguro. Además, es un proyecto que a mí me ha ilusionado especialmente, ¿no? Y necesitamos ilusión en todos los ámbitos de la vida, pero llevamos una temporada que necesitamos un poquito más de ilusión y pasar un ratito con gente tan agradable es muy importante. Yo, por mi parte, voy a despedirme. Cualquier cosa que pudiéramos aportar, pues, oye, yo encantado de volver a colaborar con vosotros. Sergio, ¿alguna cosa que nos quieras decir en el último momento? Pues mira, yo solo quiero deciros una cosa, que me encanta que haya gente que estéis tan volcados en algo como esto. Estoy muy sensibilizado con este tema porque mi padre murió hace unos años de cáncer y entonces lo sufrí en las propias carnes, lo que es el que no quieran comer, el que nada les sepa nada, el que estén apáticos con la comida, cuando a mi padre lo que más le gustaba en el mundo mundial era comer, y de hecho lo he heredado yo de él, y efectivamente pierden ese apetito. Hay que intentar que eso no pase, hay que intentar buscar los guiños mejores que se puedan para que vuelvas a recordar comidas, para que recuerdes olores, para que recuerdes cosas y que realmente la comida sea un vehículo de felicidad, no de apatía. O sea, la comida tiene que ser el happy, es el momento, me voy a juntar con mi gente y aunque estemos malitos, en paz, vamos a comer bien y vamos a disfrutar, que recuerdo, la comida no es más que un catálogo de recuerdos anteriores. Muy bien. Bueno, Bianca, nos despedimos.
Nos despedimos. Me gustaría, si me permitís, concluir con un resumen, 4 conclusiones para llevar a casa. Por supuesto, valoración e intervención nutricional personalizada según el grado de diarrea. Muy importante, restringir lactosa, fibra insoluble y gran cantidad de grasa, alimentos con exceso de grasa, técnicas culinarias sencillas, temperatura ambiente y, por supuesto, alimentos que nos aporten potasio y reposición hidroelectrolítica en este caso. Y muchísimas gracias de nuevo a los dos y espero vernos pronto y, sobre todo, a todos los que nos van a ver a través de este vídeo, que esperamos de verdad haber ayudado con este taller. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós.